Estás en un lugar silencioso, tan silencioso que puedes escuchar el polvo asentándose. Imagina una biblioteca monástica en algún lugar de la campiña castellana, o tal vez en las brumosas colinas de la Toscana. El aire es espeso, pesado con el aroma de siglos de pergamino, cera de abejas y, si eres honesto, un ligero toque de ratones teólogos que han hecho de las estanterías su hogar. La luz del sol se filtra a través de una única ventana alta y estrecha, una lanza dorada que atraviesa la penumbra e ilumina millones de partículas danzantes. Estás aquí, supuestamente, para estudiar los textos de los padres de la Iglesia, para meditar sobre la naturaleza del alma y la virtud. Pero tus dedos, cubiertos de polvo, han encontrado algo anómalo. Detrás de una fila de manuscritos sobre la vida de santos mártires, sentiste una tabla suelta. No es un trabajo de carpintería de mala calidad, se siente deliberado, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo que un devoto erudito admitiría. La mueves. No hay un tesoro de oro, ni reliquias sagradas. Hay solo un libro, uno pequeño, sin título, encuadernado en un cuero oscuro y gastado, tan suave por el paso del tiempo, que se siente casi como piel. No se parece en nada a los evangelios ornamentados, ni a las obras filosóficas que lo rodean. Este libro no grita su importancia, la susurra. Es un secreto hecho objeto. Lo sacas de su escondite. Pesa más de lo que parece, denso de secretos. Al abrir la tapa, el lomo cruje en un sonido escandalosamente alto en el silencio de la biblioteca. Las páginas no son de pergamino prístino, sino de un material más áspero, casi como si hubieran sido hechas con prisa, con lo que había a mano. Y el olor no es solo el olor a viejo. Hay un matiz muy débil, casi imperceptible, de hierbas secas y algo dulzón, como vino derramado hace mucho tiempo. La primera página está en blanco, salvo por una mancha de tinta que parece una araña aplastada. Pero en la segunda comienza el texto. No es el latín florido y eclesiástico que esperas. Es más simple, más directo. Y las ilustraciones, las ilustraciones, son dibujos a pluma, toscos pero inequívocamente claros. No hay santos ni ángeles. Hay figuras humanas, entrelazadas en posiciones que harían que tu tutor se santiguara 3 veces y te asignara penitencia hasta la próxima década. Te das cuenta, con una mezcla de conmoción y una curiosidad que te hace sentir un poco culpable, que has encontrado algo que no deberías ver. No es un tratado teológico, no es la biografía de un rey, es una guía, un manual sobre el acto más íntimo y en esta época, el más regulado de la existencia humana. Sigues pasando las páginas, sintiendo la textura granulada bajo tus dedos. El autor anónimo no pierde el tiempo en poesía. Describe anatomías con una franqueza que hoy llamaríamos clínica, pero que en el año 1200 era poco menos que una herejía. Habla de placer, no como un subproducto pecaminoso de la procreación, sino como un fin en sí mismo. Esto es dinamita. Es el tipo de conocimiento que enciende hogueras, y no precisamente las del corazón. Piensas en el monje o erudito que escribió y escondió esto. Debió ser el alma de la fiesta en el monasterio, o el que más visitas hacía al confesionario. Mientras lees, te topas con un hecho histórico que conoces bien. La Iglesia, a través de los sínodos y los decretos papales, intentaba regular cada aspecto de la vida conyugal. Se dictaban los días en que se podía tener relaciones. Ningún domingo, ningún miércoles, ningún viernes, ni hablar de los 40 días de Cuaresma o Adviento, o cualquier fiesta de un santo importante, y la intención debía ser únicamente la procreación. Este libro se ríe de todo eso. Es un acto de rebelión silenciosa, página a página. Luego, encuentras una curiosidad fascinante. En una sección sobre cómo preparar el lienzo, el texto describe cómo asegurarse de que un encuentro sea discreto. Menciona el uso de ciertos tapices pesados, no solo para la privacidad visual, sino también para amortiguar el sonido, una técnica que los nobles usaban, pero que aquí se adapta para espacios más humildes. El autor sugiere colgar una manta de lana gruesa, explicando que las ovejas, incluso después de esquiladas, guardan bien los secretos.
Es un detalle tan práctico, tan mundano, que te saca una sonrisa. Te imaginas a una pareja joven en una choza de campesinos, agradeciendo silenciosamente al rebaño local por su servicio a la CIR. Privacidad. Entre capítulos sobre posturas que agradan y hierbas que avivan, hay una sección que te intriga profundamente. El autor escribe sobre el origen de su conocimiento, y es aquí donde te encuentras con un debate que sigue vivo entre los historiadores modernos. Los académicos aún discuten si los conocimientos médicos y anatómicos más detallados de la Edad Media provenían únicamente de la disección de animales y de los textos clásicos recuperados, como los de Galeno, o si existía una red clandestina de disección humana. El autor de tu manual habla de comprender el recipiente del alma a través de la observación directa. Una frase tan ambigua que podría significar cualquier cosa. ¿Era un médico que desafiaba la ley? ¿Un barbero cirujano con pocos escrúpulos? ¿O simplemente un erudito con una imaginación muy vívida? El libro no da una respuesta clara, dejando el misterio intacto. Cierras el libro por un momento. Tu mente da vueltas. El peso del objeto en tus manos ha cambiado. Ya no es solo un libro, es el testimonio de una vida, de un deseo de conocimiento y libertad en un mundo que a menudo ofrecía muy poco de ambos. Es una prueba de que, sin importar cuán estrictas sean las reglas, la naturaleza humana siempre encuentra una manera de escribir sus propias notas a pie de página. Este no es un manual para construir una catedral, a menos que la catedral sea de la conexión humana y el arquitecto estuviera muy aburrido de las reglas oficiales. Lo vuelves a esconder en su compartimento secreto, pero sabes que volverás. El susurro de este libro prohibido es ahora parte del silencio de la biblioteca, esperando a que regreses para contar el resto de su historia. Con el recuerdo del libro secreto aún fresco en tu mente, te adentras en el paisaje mental del siglo XIII. Para entender por qué ese manual es tan peligroso, tienes que comprender la estructura que gobierna cada respiración, cada pensamiento y, sobre todo, cada deseo. Y esa estructura es la iglesia. No, es solo un edificio en el centro del pueblo. Es un sistema operativo instalado en el alma de cada hombre, mujer y niño. Su poder es inmenso, no solo sobre reyes y reinos, sino sobre la geografía íntima de tu propio cuerpo. Imaginas tu vida en esta época. El sexo, según te enseñan desde que tienes uso de razón, tiene un único propósito legítimo, la procreación dentro del sagrado matrimonio. Es un deber, una obligación. Lo llaman el debitum coniugale, la deuda conyugal. Suena tan romántico como pagar tus impuestos, y la actitud es bastante similar. Tienes que hacerlo para mantener el orden, para evitar un mal mayor. En este caso, la lujuria y la tentación que acechan en cada esquina. Pero la idea de disfrutarlo es, en sí misma, sospechosa. Disfrutarlo demasiado era como ponerle demasiado azúcar a tu café espiritual. Podías hacerlo, pero el sacerdote te miraría con una desaprobación infinita en tu próxima confesión. El placer es el territorio del diablo, un cebo brillante en un anzuelo. Mortal. Abres un calendario mental, no el tuyo, sino el de ellos, y te das cuenta de que está lleno de cruces rojas, de días prohibidos. No se pueden tener relaciones durante la Cuaresma, 40 días, tampoco durante el Adviento, ni los domingos, porque es el día del Señor, ni los viernes, en memoria de la crucifixión, a menudo tampoco los miércoles, y, por supuesto, en ninguna víspera o día de una fiesta religiosa importante. Y créeme, había muchísimas fiestas religiosas. Al final, el calendario de oportunidades íntimas de una pareja casada tenía más días no que el vocabulario de un niño de 2 años. Esta restricción temporal era una forma de control poderosa, un recordatorio constante de que incluso tu cuerpo no te pertenecía del todo. Era propiedad de Dios y solo podías usarlo con un permiso muy específico. Es aquí donde te topas con una herramienta fundamental de este sistema de control, una curiosidad histórica que es a la vez fascinante y aterradora: los penitenciales. Estos eran, esencialmente, manuales para sacerdotes,
Piensa en ellos como catálogos increíblemente detallados del pecado. Si el libro que encontraste era un manual del cómo sí, los penitenciales eran la enciclopedia del cómo no. Un sacerdote en un confesionario remoto no podía simplemente improvisar. Necesitaba una guía. Y estas guías eran explícitas. Detallaban pecados sexuales con una minuciosidad que te deja boquiabierto. Había penitencias diferentes para besos considerados lascivos, para tocamientos prohibidos, para cada posición imaginable que se desviara de la única aceptada, el llamado modo humano, e incluso para los pensamientos impuros. Es casi cómico pensar que algunos sacerdotes jóvenes e inocentes probablemente aprendieron más sobre las posibilidades del sexo escuchando confesiones con su penitencial en la mano que cualquier otra persona. Y esto te lleva directamente a un acalorado debate académico. Los historiadores aún discuten sobre la efectividad real de todo este aparato de control. ¿La gente común seguía estas reglas al pie de la letra? ¿O los penitenciales representaban un ideal teológico, una especie de lista de deseos de la Iglesia que la mayoría de la gente ignoraba en la privacidad de sus hogares? Algunos argumentan que el miedo al infierno y a la penitencia pública era un disuasivo increíblemente efectivo. Imagina tener que ayunar a pan y agua durante meses o realizar una peregrinación humillante solo por un momento de placer inadecuado. Otros sostienen que la naturaleza humana es resiliente y que la gente encontraba formas de vivir sus vidas, negociando con su conciencia y su confesor. Quizás el campesino promedio pensaba, Dios tiene asuntos más importantes, como las cruzadas y las plagas, que preocuparse por cómo abrazo a mi esposa en una noche fría de enero. La verdad, probablemente, se encuentra en un punto intermedio, en un espectro de obediencia y rebelión silenciosa. Te das cuenta de que el manual que encontraste no es solo un texto sobre sexo, es un documento de resistencia. Es un mapa de un territorio que la Iglesia reclamaba como suyo, dibujado por alguien que creía que ese territorio, el del cuerpo y el deseo, debía pertenecer al individuo. Cada receta, cada dibujo, cada consejo es un pequeño acto de desafío contra un poder abrumador. Es un susurro que dice, hay otra manera. Y en un mundo gobernado por el control divino, ese susurro era la herejía más profunda y peligrosa de todas. Después de sumergirte en el frío y restrictivo mundo de las reglas eclesiásticas, vuelves a la calidez secreta de tu manual prohibido. Pasas las páginas que detallan los pecados y las prohibiciones y llegas a una sección que huele a tierra, a hierbas y a una pizca de magia desesperada. Es el capítulo sobre pociones de amor y afrodisíacos. Si la Iglesia construyó un muro de noes, esta sección es un túnel excavado por debajo con una cuchara de madera. Es la prueba de que, si no puedes vencer las reglas, siempre puedes intentar sazonarlas a tu favor. Tu mente se convierte en una cocina medieval. El humo de un fuego de leña pica en tus ojos. Sobre la mesa de madera tosca no hay ingredientes para el pan de cada día, sino para despertar la pasión. Lees las recetas y te das cuenta de que no se basan en la química, sino en una mezcla de medicina humoral, folclore y puro pensamiento desiderativo. La medicina de la época, un hecho histórico bien conocido, se regía por la teoría de los 4 humores de Galeno. Todo en el universo, incluido tu cuerpo, estaba compuesto por un equilibrio de 4 fluidos: sangre, caliente y húmeda; flema, fría y húmeda; bilis amarilla, caliente y seca; y bilis negra, fría y seca. El deseo sexual se asociaba con el humor sanguíneo, el caliente y húmedo. Por lo tanto, para encender la pasión, necesitabas consumir alimentos con esas mismas cualidades. El manual está lleno de sugerencias. Vino tinto especiado con canela y clavo, porque el vino es cálido y las especias vienen de lugares cálidos y exóticos. Huevos, especialmente las yemas, considerados potentes concentrados de vida. Ciertas carnes, como la de gorrión o la de codorniz. Aves consideradas especialmente lujuriosas. Cebollas, puerros, rúcula. Todo lo que picara un poco o creciera con vigor en la tierra
se consideraba un potente afrodisíaco. Te imaginas a una mujer preparando una sopa para su marido, añadiendo un poco más de puerro y un pellizco de pimienta, con una sonrisa cómplice. No es magia, es medicina humoral aplicada con intención, aunque algunas recetas parecen menos una poción de amor y más el resultado de limpiar la despensa con un toque de optimismo. Pero luego, el manual se adentra en territorios más extraños, y es aquí donde descubres una curiosidad que te eriza la piel. El texto dedica varias páginas a la raíz más legendaria y peligrosa de todas, la mandrágora. La fascinación por esta planta venía de su raíz, que a menudo se bifurca de una manera que se asemeja a un cuerpo humano. El manual la describe como el ingrediente supremo, capaz no solo de inspirar amor, sino también de curar la esterilidad. Pero obtenerla era una empresa mortal. Según el texto y el folclore de la época, la mandrágora emitía un grito tan terrible al ser arrancada de la tierra que mataría a cualquiera que lo escuchara. El manual ofrece instrucciones precisas. Debías taparte los oídos con cera, aflojar la tierra alrededor de la raíz y luego atar una cuerda desde la planta hasta el cuello de un perro negro. Al llamar al perro desde una distancia segura, el animal tiraría de la raíz, moriría por el grito y tú obtendrías tu premio mágico. Francamente, parece demasiado esfuerzo para conseguir una cita. Hoy en día, simplemente deslizas el dedo hacia la derecha. La delgada línea entre estas prácticas te sitúa en medio de un debate académico persistente. Los historiadores todavía discuten dónde trazar la frontera entre la medicina popular y la brujería a los ojos de la sociedad medieval. ¿Era la mujer que preparaba un vino especiado una buena esposa cuidando de la calidez de su marido, practicando una forma rudimentaria de medicina casera? ¿O estaba elaborando una poción para doblegar su voluntad, un acto de magia que usurpaba el libre albedrío otorgado por Dios? La diferencia, a menudo, no estaba en los ingredientes, sino en la intención percibida y en el resultado. Si el vino funcionaba demasiado bien, o si se añadía un ingrediente sospechoso, como un mechón de pelo o una gota de sangre, la curandera podía convertirse rápidamente en una bruja a los ojos de un vecino celoso o un sacerdote vigilante. Era un juego peligroso. Una receta fallida podía darte, en el mejor de los casos, un terrible ardor de estómago. En el peor, podías acabar enamorado de la cabra del vecino, mientras lees sobre polvos hechos de testículos de ciervo y ungüentos de grasa de jabalí. Te das cuenta del ingenio y la desesperación humanos. En un mundo donde el placer estaba oficialmente mal visto y la conexión emocional a menudo era secundaria a los contratos matrimoniales, estas pociones y alimentos representaban un intento de tomar el control, de fabricar un poco de magia y deseo en vidas que a menudo eran duras y predecibles. El manual prohibido no solo enseñaba posiciones, enseñaba esperanza en forma de receta. Abres el manual prohibido una vez más. El aire en tu refugio secreto parece cargarse de una tensión particular mientras tus ojos se posan en el capítulo más visualmente audaz. El autor anónimo lo titula simplemente De la geometría del placer. Las ilustraciones, aunque toscas, no dejan lugar a dudas. Son un catálogo de posturas, un atlas del cuerpo humano en su expresión más íntima. Y mientras las observas, comprendes que en el siglo XIII, la forma en que dos cuerpos se unían no era una simple cuestión de preferencia personal, era una declaración teológica, la enseñanza oficial, la que te repiten en sermones y confesiones, es clara. Solo hay una forma correcta. Los teólogos la llamaban el modus humanus, el modo humano. Hoy la conocemos por un nombre mucho más prosaico. Es la posición que, según ellos, afirmaba el orden natural y divino del universo. El hombre arriba, activo, la mujer abajo, pasiva. La lógica era, desde tu perspectiva moderna, extrañamente enrevesada. Argumentaban que esta era la posición que diferenciaba a los humanos de los animales, que copulaban por detrás. Era, supuestamente, la postura menos lasciva, la más enfocada en la procreación y la menos susceptible de generar un placer excesivo, que, como ya sabes, era visto con profunda sospecha.
Era el equivalente medieval a leer el manual de instrucciones de un mueble, funcional, directo y diseñado para estar completamente libre de cualquier atisbo de emoción o creatividad. Tu manual, sin embargo, se rebela contra esta simplicidad. Muestra figuras de lado, de pie, sentadas. Cada ilustración es una pequeña revolución, pero hay una en particular a la que el libro dedica una advertencia especial, no por el dibujo en sí, sino por el texto que lo acompaña. Es la posición en la que la mujer está arriba. En el mundo fuera de este libro, esta postura no solo está prohibida, es una abominación, una inversión blasfema del orden creado por Dios. Descubres una curiosidad escalofriante en las notas del autor. Los penitenciales se referían a ella como el vicio de las mujeres, y la penance por este acto era de las más severas. A veces, años de ayuno y oración. ¿Por qué tanto escándalo? Porque no se trataba de sexo, se trataba de poder. La mujer, al tomar la posición superior, simbólicamente cabalgaba al hombre, usurpando su rol dominante. Era una rebelión en el microcosmos del lecho matrimonial que reflejaba la peor pesadilla del macrocosmos social, un mundo puesto del revés, donde las mujeres no eran sumisas. La penitencia era tan larga que, para cuando la terminabas, probablemente ya te habías olvidado de para qué era. Esta profunda ansiedad por el orden te sumerge en un debate que todavía resuena en los pasillos de la academia. Los historiadores discuten si estas prohibiciones posicionales eran puramente una invención teológica cristiana, derivada de interpretaciones de pasajes bíblicos como la historia de Onán, o si sus raíces son mucho más antiguas y paganas. Algunos argumentan que la Iglesia simplemente absorbió y le dio un barniz de santidad a tabúes preexistentes en las sociedades romana y germánica sobre la dominación, la virilidad y el rol de género. ¿Se trataba realmente de salvar el alma del pecador de la lujuria, o era una forma de reforzar la estructura patriarcal de la sociedad, utilizando el miedo al castigo divino como la herramienta definitiva de control? Aparentemente, Dios era un ingeniero muy específico sobre la fontanería de la creación, y cualquier configuración no autorizada podía causar, fugas espirituales de graves consecuencias. El autor de tu manual parece entender perfectamente este subtexto. Junto a la ilustración de la posición prohibida, escribe: aquí la mujer no usurpa, sino que guía. Ambos son exploradores en el mismo mapa. Es una frase revolucionaria. Transforma un acto de supuesta dominación en un acto de cooperación. Te das cuenta de que este libro es mucho más que una colección de técnicas. Es un manifiesto filosófico. Desafía la idea de que el cuerpo es una bestia que hay que someter, y en su lugar lo presenta como un instrumento que se puede aprender a tocar, en armonía. Cierras los ojos por un instante y piensas en el coraje que se necesitó para dibujar esas líneas, para escribir esas palabras, sabiendo que, de ser descubierto, el fuego sería la única respuesta de la autoridad. El libro no solo es prohibido, es un acto de valentía. Dejas a un lado las geometrías prohibidas del cuerpo y pasas a una nueva sección del manual. Esta no tiene ilustraciones, solo texto denso y apretado. El título es Sobre el contrato y el corazón. Aquí, el autor se convierte en una especie de sociólogo medieval, analizando la institución que enmarcaba toda esta actividad secreta, el matrimonio. Y lo primero que haces es despojarte de todas tus nociones modernas y románticas. Olvida el amor a primera vista, las propuestas de rodillas y la búsqueda del alma gemela. En el siglo XIII, para la mayoría de las personas con algo que ganar o perder, el matrimonio era un negocio. Te sumerges en la realidad de la época. El matrimonio era, ante todo, una alianza estratégica entre familias. Un hecho histórico fundamental que el manual da por sentado es la importancia de la dote y el arras. Antes de cualquier susurro de amor, había una negociación. La familia de la novia ofrecía una dote, tierras, ganado, dinero, conexiones políticas, para hacerla una candidata atractiva. Era menos un «te casarías conmigo» y más un «mis 3 vacas y este campo de nabos a cambio de tu alianza estratégica y el acceso a ese río que pasa por tus
tierras. A cambio, la familia del novio garantizaba el arras, una porción de los bienes del marido, que la mujer recibiría para su sustento si él moría primero. El amor, si surgía, era un afortunado y a menudo inesperado dividendo de una inversión bien planificada. El objetivo principal no era encontrar a tu alma gemela, sino a alguien cuya parcela de tierra lindara convenientemente con la tuya. Pero la humanidad siempre encuentra grietas en las estructuras más rígidas. Y aquí, el manual te revela una curiosidad legal y social fascinante: el matrimonio clandestino. Antes de que el Concilio de Trento en el siglo XVI pusiera orden, la Iglesia reconocía que el sacramento del matrimonio lo conferían los propios contrayentes, no el sacerdote. Esto significaba que si un hombre y una mujer se declaraban marido y mujer el uno al otro en tiempo presente, yo te tomo a ti como mi esposo, con o sin testigos, el matrimonio podía considerarse sacramentalmente válido. Esto creaba un caos legal maravilloso y terrible. Jóvenes amantes podían usarlo para casarse en secreto en contra de los deseos de sus padres. Pero también abría la puerta a abusos. Hombres que seducían a mujeres con promesas de matrimonio para luego negarlo todo, o personas que reclamaban falsamente un matrimonio para acceder a una herencia. Era la opción, hecha en un impulso, del matrimonio medieval, muy romántico hasta que tenías que probarlo ante un tribunal eclesiástico, y tu único testigo era una ardilla que pasaba por allí. Esta tensión entre el matrimonio como contrato y el anhelo de afecto personal te lleva a un debate central entre los medievalistas. Los historiadores todavía discuten sobre el verdadero papel del afecto en los matrimonios de la época. ¿Era el famoso amor cortés, cantado por los trovadores en las cortes, una fantasía total, un juego literario que existía precisamente porque el amor no tenía cabida en el matrimonio real? ¿O sus ideales de devoción, servicio y conexión emocional lograron filtrarse en las relaciones conyugales? Algunos académicos, leyendo cartas y diarios personales, argumentan que el afecto y el compañerismo genuinos eran más comunes de lo que se piensa, creciendo con el tiempo dentro de estos arreglos pragmáticos. Otros sostienen que era excepcionalmente raro y que la mayoría de la gente vivía en un estado de resignación funcional, buscando la satisfacción emocional en la amistad, la devoción religiosa o, en el caso de la aristocracia, en relaciones extramatrimoniales altamente estilizadas. El autor de tu manual parece inclinarse por una visión pragmática, pero esperanzadora. Escribe: el contrato une las tierras, pero el deber bien cumplido puede, con el tiempo, unir los corazones. La cama no es solo para el deber, sino para el descubrimiento mutuo. Aconseja pequeños gestos de amabilidad, escuchar las preocupaciones del cónyuge y buscar el placer del otro como una forma de construir un vínculo que vaya más allá de la mera obligación de producir un heredero. No habla de amor apasionado, sino de algo más tranquilo y duradero, el afecto, que nace del respeto y la familiaridad. De repente, el matrimonio en el siglo XIII te parece menos una sentencia y más un proyecto a muy largo plazo, con el potencial, aunque no la garantía, de un éxito inesperado. Dejas el manual a un lado por un momento, el cuero fresco contra la madera de la mesa. Su contenido te ha mostrado las reglas y cómo romperlas, pero ahora tu mente se desvía, lugar donde el reglamento y la rebelión colisionan, la conciencia humana. Te transportas al espacio más íntimo y, a la vez, más público de la vida medieval, el confesionario, o, más a menudo, simplemente un rincón apartado de la iglesia, con una rejilla de madera o una simple tela separando tu alma desnuda del oído de Dios, representado por el sacerdote local. Sientes el frío de la piedra a través de tus rodillas. El aire huele a incienso rancio y a la lana húmeda de las capas de otros. Feligreses, y escuchas los susurros, las confesiones de los pecados de la carne que son, con diferencia, los más difíciles de contar y los más comunes. Este ritual, esta descarga de la conciencia, se convirtió en una parte fundamental de la vida
gracias a un hecho histórico crucial, el Cuarto Concilio de Letrán en 1215. Fue este concilio el que decretó que todo cristiano, a partir de la edad de la razón, debía confesar sus pecados a su propio párroco al menos una vez al año. De repente, todo el mundo tenía una cita anual obligatoria para verbalizar sus peores pensamientos ante un hombre vestido con una túnica. Básicamente, era como la terapia, pero con muchas más genuflexiones y bastante menos interés en la relación con tu madre. A través de la rejilla, imaginas los pecados que se derraman. Un campesino confiesa haber mirado con demasiada insistencia a la esposa del panadero. Una mujer casada admite que no sintió rechazo, sino un destello de placer. Durante un abrazo, prohibido, un joven novicio lucha por describir los sueños que lo asaltan por la noche. Y aquí te topas con una curiosidad que revela la increíble minuciosidad del escrutinio teológico, la ansiedad por las poluciones nocturnas. Los teólogos debatían con una seriedad pasmosa si un sueño húmedo era pecado. ¿Fue causado por la gula de la cena de la noche anterior? ¿Por un pensamiento lascivo antes de dormir? ¿O era el diablo mismo susurrando imágenes prohibidas en tu mente durmiente? La penitencia variaba según la causa. Era el único escenario en el que podías pecar estando completamente inconsciente, lo cual parece una estafa monumental. Ni siquiera tenías la oportunidad de disfrutar del pecado, y ya le debías a la iglesia 3 Padre Nuestros y un Ave María. El sacerdote, al otro lado, escucha. En su regazo podría tener un penitencial, ese manual del pecado que te mencioné. Hace preguntas para asegurarse de que la confesión sea completa. Preguntas que a veces eran tan detalladas que uno se pregunta si no daban ideas nuevas a los pecadores. A veces, la confesión debía sonar menos como un sacramento y más como una encuesta de satisfacción del cliente para el mismísimo diablo. ¿Y deseaste consumar el acto? ¿En qué posición lo imaginaste? ¿Fue antes o después de la cena? Esta intrusión en los recovecos más privados de la psique te lleva directamente a un debate académico fundamental. Los historiadores todavía debaten apasionadamente sobre la verdadera función social y psicológica del confesionario. Era, como argumentan algunos, la herramienta de vigilancia definitiva, un mecanismo de control social que permitía a la Iglesia monitorear y moldear el comportamiento e incluso los pensamientos de millones de personas, creando una cultura de culpa y vergüenza, o, como sostienen otros, era también una válvula de escape esencial, una fuente de inmenso alivio psicológico. En un mundo brutal, sin acceso a la salud mental, el confesionario ofrecía un espacio para desahogar las ansiedades más profundas, para hablar de lo indecible y recibir a cambio una penitencia estructurada y, lo más importante, el perdón. Para muchos, la confesión pudo haber sido menos una opresión y más un reinicio espiritual, una forma de limpiar la pizarra y seguir adelante. Te imaginas saliendo del confesionario con una penitencia de rezos y ayunos, pero con el espíritu más ligero. La culpa ha sido transferida, las reglas siguen siendo asfixiantes, el manual que escondes sigue siendo dinamita pura, pero por un momento has encontrado paz en el mismo sistema que te condena. Es una paradoja que define la vida medieval, el anhelo de liberación y la búsqueda de consuelo dentro de la misma jaula. Dejando atrás el murmullo del confesionario, tu mente, guiada por las páginas de tu manual, viaja a 2 escenarios de seducción completamente distintos. Un díptico de la conquista amorosa medieval. Por un lado, la corte real, brillante y perfumada. Por otro, el campo, terrenal y oloroso a heno y ganado. Las reglas del juego eran tan diferentes que podrían pertenecer a planetas distintos. Primero, te adentras en el mundo del amor cortés. Imaginas un gran salón de un castillo, iluminado por antorchas que hacen brillar los tapices y las joyas. Un hecho histórico que define este mundo es precisamente el concepto del fin amors o amor cortés. No era un manual de citas, sino un código de conducta, un juego literario y social para la élite. Aquí, un joven caballero, sin tierras, elige a una dama de alta cuna, casi siempre casada con un señor poderoso, y se convierte en su devoto servidor. Su amor es una agonía exquisita y,
en teoría, platónica. Le escribe poemas, lleva sus colores en los torneos, realiza hazañas heroicas en su nombre y suspira lánguidamente cada vez que ella pasa. La seducción no es directa, es un arte de la insinuación, de las miradas robadas, de los mensajes entregados a través de una canción. El caballero pasaba meses escribiendo sonetos sobre los ojos de su dama, cuando, con toda probabilidad, ella solo quería que alguien la ayudara a solucionar la gotera persistente en el techo de sus aposentos. Ahora, contrastas esa escena con el campo. El aire ya no huele a cera de abeja y vino especiado, sino a tierra húmeda y estiércol. Aquí, entre los campesinos, las sutilezas del amor cortés son un lujo inasequible. El cortejo es directo, práctico y está ligado a los ritmos de la siembra y la cosecha. Un joven no le escribe un soneto a una muchacha. Le demuestra que es fuerte y un buen trabajador, capaz de mantener una familia. Ella, a su vez, demuestra su valía a través de sus habilidades domésticas. La seducción es menos, mi amor por vos es una herida deliciosa, y más, necesitas ayuda con esa cesta, mi espalda me está matando. Sorprendentemente, el segundo enfoque parece mucho más eficaz para obtener resultados prácticos. Es en este contexto rural, donde te topas con una curiosidad etnográfica asombrosa, que algunos historiadores han documentado en ciertas regiones de Europa. La práctica del bundling o emparejamiento en la cama, en una sociedad donde las casas eran pequeñas, a menudo de una sola habitación, y la privacidad era inexistente. Esta era una solución ingeniosa. Se permitía que una pareja de novios pasara la noche en la misma cama, pero con reglas estrictas. Ambos debían permanecer completamente vestidos y, a menudo, se colocaba una tabla de madera o un gran cojín entre ellos para evitar el contacto. El objetivo era permitirles hablar, conocerse, compartir un poco de calor e intimidad en un mundo frío y público, todo sin comprometer, en teoría, su castidad. Era la versión medieval de Netflix and Chill, solo que tus padres estaban roncando a 3 metros de distancia, y Netflix era, literalmente, una tabla. Esta enorme brecha entre la teoría y la práctica del amor cortés ha alimentado un debate académico sin fin. ¿Fue alguna vez real? ¿O era simplemente un género literario, un juego sofisticado para que la aristocracia pasara el tiempo y para que los jóvenes caballeros canalizaran sus ambiciones sin ofender a sus señores, acostándose con sus esposas? Algunos historiadores creen que era pura ficción, un ideal que nadie intentó vivir. Otros, analizando crónicas y cartas, sugieren que, aunque el modelo completo era raro, sus ideales sí influyeron en el comportamiento y que algunas personas intentaron vivir estas intensas y a menudo adúlteras conexiones emocionales. La pregunta sigue en el aire. ¿Algún caballero se desmayó de verdad al recibir un pañuelo de su dama? ¿O simplemente estaba un poco deshidratado por llevar una armadura de 30 kilos todo el día? Tu manual prohibido parece burlarse de ambos mundos. Tiene una sección sobre palabras que encienden, que son mucho más directas que la poesía cortés, y consejos sobre regalos que convencen, que van más allá de una cosecha abundante. El autor parece decir que tanto el noble como el campesino están equivocados, que la seducción no es ni un juego de ajedrez intelectual ni una transacción agrícola, sino un lenguaje universal del cuerpo y la intención que ambos han olvidado cómo hablar. Cierras el manual por un instante, el olor a pergamino viejo llenando tus fosas nasales. Tu viaje te ha llevado a través de reglas, pociones y secretos del corazón, pero ahora te sumerges en un lugar muy real y muy húmedo. Olvida la idea de que la Edad Media era un páramo de suciedad y malos olores. Bueno, no del todo, pero era más complejo. La gente piensa que todos olían como si acabaran de luchar contra un dragón y hubieran perdido. La verdad es más sociable y llena de vapor. Te transportas a una casa de baños pública en una bulliciosa ciudad del siglo XIII. El aire es denso y cálido, pesado con el vapor que se eleva de grandes tinas de madera. El sonido no es de silencio y oración, sino de chapoteos, risas y el murmullo constante de la conversación.
Este es un hecho histórico que destroza mitos. Los baños públicos, un legado de los romanos, eran increíblemente populares en las ciudades medievales. No eran solo para lavarse, eran el centro social de la comunidad. Ves a dos mercaderes, sumergidos hasta el pecho en agua caliente, regateando el precio de un cargamento de lana. En una esquina, un grupo de hombres juega a los dados sobre una tabla que flota entre ellos. Se sirve comida, jarras de vino y cerveza pasan de mano en mano. Es un pub, un centro de negocios y un spa, todo en uno. Cerrar. Un trato comercial, mientras estás desnudo y en remojo, debe ser la máxima expresión de la transparencia corporativa. Tus ojos se adaptan al vapor y notas a las mujeres que trabajan aquí. Son las Baignardes, las encargadas del baño, y aquí descubres una curiosidad social fascinante. Su trabajo oficial es frotar las espaldas de los clientes, lavarles el pelo con jabón de lejía y hierbas, servirles bebidas y, en general, asegurarse de que su experiencia sea placentera. Sin embargo, la línea entre ser una sirvienta y una prostituta era, en este ambiente, increíblemente fina y porosa. El manual prohibido que guardas tiene una pequeña sección sobre los baños, describiéndolos como un lugar donde el agua lava el cuerpo, pero la oportunidad puede manchar el alma. El autor aconseja qué baños tienen la mejor reputación y cuáles son conocidos por ofrecer consuelos adicionales una vez que el sol se ha puesto. Estas mujeres ocupaban un espacio ambiguo, un servicio necesario en una sociedad que valoraba la limpieza, pero constantemente condenadas desde el púlpito como tentadoras. Te ofrecían un masaje de espalda y una jarra de vino. Cualquier servicio adicional no aparecía en el menú oficial y seguramente venía con un recargo por riesgo espiritual. Esta dualidad de los baños públicos alimenta un debate histórico que sigue generando discusión. ¿Cómo los percibía la gente común? Eran vistos principalmente como establecimientos de higiene y comunidad, el equivalente a un moderno centro cívico donde uno se ponía al día con los vecinos, o eran considerados, como insistía la Iglesia, focos de vicio, lugares de perdición donde la desnudez comunal conducía inevitablemente al pecado. La verdad, como siempre, es complicada. Probablemente, para el ciudadano medio, eran ambas cosas. Un lugar para limpiarse después de una semana de trabajo duro en un taller polvoriento, y también un lugar donde las reglas sociales se relajaban un poco, donde un hombre casado podía intercambiar una mirada demasiado larga con una de las sirvientas. Los historiadores discuten cuál de estas dos percepciones tuvo más peso en la eventual desaparición de muchos de estos baños en siglos posteriores, cuando las enfermedades y una moralidad más estricta finalmente cerraron las puertas de estos paraísos humeantes. Te imaginas sentado en una de esas tinas, el agua caliente, aliviando el cansancio de tus músculos. El mundo exterior, con sus rígidas jerarquías y sus reglas asfixiantes, parece disolverse en el vapor. Aquí, un noble y un artesano podrían compartir el mismo baño, sus ropas y su estatus dejados en un vestuario. Por un breve momento, la desnudez los iguala. El manual, entiendes ahora, no solo trata de actos secretos en dormitorios oscuros, también trata de estos espacios semipúblicos, de estas zonas grises, donde la sociedad medieval se permitía ser un poco más humana, un poco más complicada y definitivamente mucho más limpia de lo que te habían contado. Sales del ruidoso y húmedo baño público y vuelves a la soledad de tu estudio, con el manual prohibido abierto sobre la mesa. Ahora te sumerges en su fundamento intelectual, en la ciencia que sustenta sus consejos. Te adentras en la mente de un médico del siglo XIII, un paisaje fascinante donde la observación empírica lucha constantemente contra la superstición arraigada y el peso de la autoridad antigua. Analizas cómo entendían el cuerpo humano y te das cuenta de que su mapa anatómico es a la vez extrañamente familiar y absolutamente fantástico. El dogma central, un hecho histórico ineludible en la medicina medieval, era la autoridad incuestionable de los médicos de la antigüedad, sobre todo Galeno.
Y una de las teorías más influyentes de Galeno era el modelo de un solo sexo. Según esta idea, el cuerpo femenino no era fundamentalmente diferente del masculino, sino más bien una versión incompleta o invertida. Los órganos reproductores de la mujer eran análogos a los del hombre, pero localizados internamente, porque la mujer carecía del calor vital necesario para empujarlos hacia afuera. El útero era un escroto vuelto del revés, los ovarios eran testículos internos. Esta teoría no era solo una curiosidad anatómica, era una justificación biológica para la jerarquía social. Si la mujer era, esencialmente, un hombre subdesarrollado, entonces su posición subordinada en la sociedad no era una construcción cultural, sino un hecho de la naturaleza. La idea era que las mujeres eran, básicamente, como una masa de pan a la que no le había dado tiempo de terminar de hornearse. Una visión teológica y biológica un poco cruda, si me preguntas. Dentro de este marco, el manual ofrece consejos sobre la concepción que se basan en estas ideas. Pero es en las dolencias femeninas donde encuentras una de las creencias más extrañas y persistentes: la curiosidad del útero errante o histeria. Esta idea, heredada de los antiguos griegos, postulaba que el útero de una mujer no era un órgano fijo. Si se volvía seco o infeliz por falta de relaciones sexuales o por viudez, podía desprenderse y viajar por el cuerpo de la mujer en busca de humedad. Si viajaba hacia arriba, podía presionar el diafragma y los pulmones, causando sofocación, ataques y desmayos. Imagínate ir al médico por un mareo y que el diagnóstico sea que tu útero se ha ido de vacaciones a la zona de tus costillas. Los remedios eran igual de extraños. El médico podía realizar una fumigación vaginal con hierbas de olor dulce y agradable para atraer al útero de vuelta a su lugar, o, si estaba cerca de la cara, hacer que la paciente oliera sustancias fétidas y nauseabundas para repelerlo y hacerlo huir hacia abajo. Esta confianza ciega en los textos antiguos, frente a la experiencia práctica, es el centro de un interesante debate académico. Los historiadores todavía discuten hasta qué punto los médicos y, sobre todo, los cirujanos barberos, que trataban con el cuerpo de forma mucho más directa, desarrollaron un conocimiento anatómico práctico que contradecía a Galeno. Cuando un cirujano trataba una herida de espada en el campo de batalla, ¿confiaba en los diagramas de un libro de 1000 años de antigüedad o en lo que sus propios ojos le mostraban? ¿Cuántos se atrevían a desviarse de la ortodoxia? Algunos sostienen que la reverencia por la autoridad era tan absoluta que un médico podía llegar a negar la evidencia de una disección si contradecía lo que Galeno había escrito. Otros argumentan que existía un conocimiento práctico, clandestino, que se transmitía de maestro a aprendiz y que era mucho más preciso que la teoría oficial. Confiar ciegamente en Galeno era como usar un mapa de hace 1000 años. Sí, te daba una idea general del terreno, pero no debías sorprenderte si intentabas cruzar un puente que se había derrumbado hace siglos. Tu manual prohibido parece navegar entre estos dos mundos. Cita a Galeno con respeto cuando habla de los humores, pero luego ofrece consejos basados en la observación directa, en lo que las parteras saben y en lo que se susurra entre mujeres. El autor parece entender que la teoría es una cosa, pero el cuerpo vivo es otra. Es un texto que respeta la tradición, pero no teme confiar en la experiencia, y en ese equilibrio encuentras una forma de ciencia incipiente, una lucha por entender el milagro y el desorden del cuerpo humano con las herramientas limitadas que tenían a su disposición, por extrañas que esas herramientas nos parezcan hoy. Con cuidado, como si la propia página pudiera quemarte los dedos, pasas a una de las secciones más delgadas y silenciosas del manual. El autor no usa un título explícito, simplemente la encabeza con una frase en latín: contra naturam, contra la naturaleza. Aquí te adentras en el territorio más peligroso de todos, el del amor y el deseo entre personas del mismo sexo. El tono del autor cambia. Desaparece el sarcasmo juguetón y es reemplazado por una cautela sombría. Este no es un pecado para confesar y recibir penitencia. Este es un pecado que podía borrar tu existencia.
Te sumerges en el clima de la época. Un hecho histórico sombrío marca el siglo XIII como un punto de inflexión. Fue durante este período que la hostilidad hacia las relaciones homosexuales, siempre presentes, se cristalizó en una persecución sistemática y brutal. Teólogos influyentes, como Tomás de Aquino, no se limitaron a condenar la sodomía como un pecado de lujuria más. La clasificaron como un pecado contra naturam, una violación del propósito mismo de la creación. En su jerarquía del horror, solo la bestialidad era peor. Este cambio teológico tuvo consecuencias terribles en el mundo secular. Las leyes civiles comenzaron a reflejar esta severidad, y por primera vez, la muerte, a menudo en la hoguera, se convirtió en el castigo prescrito en muchos lugares de Europa. Encontrar el amor ya era bastante difícil. Encontrar un amor que pudiera, literalmente, costarte la vida, requería un nivel de valentía o una discreción sobrehumana. El término sodomía en sí mismo era un concepto convenientemente vago. Era el cajón desastre de los pecados sexuales, una categoría que podía incluir cualquier acto que no estuviera abierto a la procreación, ya fuera entre hombres, entre mujeres o incluso dentro de un matrimonio heterosexual. El manual prohibido, en sus pocas y crípticas líneas sobre el tema, no ofrece consejos ni técnicas. En cambio, habla de afinidades del alma y de la soledad compartida. No es una guía, sino un reconocimiento melancólico de una realidad que no se atreve a nombrar en voz alta. En medio de esta oscuridad, el libro alude a una curiosidad histórica que sigue siendo objeto de un intenso debate. Los rituales de adelfopoiesis, o hermanamiento, eran ceremonias practicadas sobre todo en la Iglesia de Oriente, pero con ecos en Occidente, que unían a dos hombres en un vínculo de hermandad espiritual ante Dios. Oficialmente, este lazo era platónico, una forma de amistad santificada. Sin embargo, algunos historiadores han argumentado de forma controvertida que estas ceremonias pudieron haber sido, en algunos casos, la única forma disponible para que una pareja del mismo sexo formalizara y bendijera su unión, un refugio sagrado y ambiguo en un mundo hostil. La idea de que el propio rito de la Iglesia pudiera ser adaptado para santificar lo que en otros contextos condenaba es una paradoja asombrosa, y esto te lleva al corazón de un debate académico clave sobre este tema. Los historiadores discuten si en la Edad Media existía un concepto de identidad homosexual, es decir, la idea de que una persona es homosexual. La opinión mayoritaria es que no. La sociedad medieval no pensaba en términos de orientación, sino de actos. No había homosexuales. Solo había personas, en teoría cualquiera, que cometían el pecado de sodomía. El pecado era una acción, no una identidad. Sin embargo, otros académicos matizan esta visión, argumentando que, si bien el concepto teórico no existía, en la práctica, las comunidades ciertamente etiquetaban a los individuos. Un hombre que repetidamente buscaba la compañía de otros hombres era conocido, señalado y juzgado no solo por sus actos, sino por su inclinación percibida. La distinción entre hacer y ser era, en la vida real, mucho más borrosa de lo que la teología sugería. Los teólogos escribieron volúmenes sobre este pecado, a menudo con un nivel de detalle que te hace pensar que pasaron una cantidad de tiempo considerable imaginando aquello que con tanto fervor condenaban. El breve capítulo de tu manual termina con una frase poética y desoladora. Hay jardines que deben florecer en la sombra para que el sol no los queme. Es un reconocimiento de que algunas formas de amor solo podían sobrevivir ocultas, en el silencio y el secreto, lejos de la luz abrasadora de la ley y el dogma. En un libro lleno de rebeliones audaces, esta es la más silenciosa y quizás la más profunda. Después de la gravedad del capítulo anterior, pasas la página y el tono del manual cambia de nuevo. Es como si el sol saliera después de una tormenta. Esta sección se llama El jardín de los símbolos y te invita a un juego, a una búsqueda del tesoro intelectual. Te enseña a leer el mundo medieval no por lo que dice, sino por lo que insinúa. En una época en la que hablar abiertamente de la pasión era peligroso o vulgar,
El arte y la literatura desarrollaron un lenguaje secreto, un código de símbolos donde una fruta, un animal o una flor podían contar una historia de deseo mucho más elocuente que cualquier palabra directa. Tu primer paso en este jardín es un hecho histórico y artístico fundamental, el Hortus Conclusus, o Jardín Cerrado. Inspirado en el Cantar de los Cantares de la Biblia, el jardín cerrado se convirtió en el símbolo por excelencia de la virginidad femenina y en particular de la Virgen María. En miles de pinturas religiosas, la ves sentada en un jardín prístino, amurallado, lleno de flores simbólicas, un espacio de pureza intocable. Sin embargo, el arte y la literatura seculares tomaron este símbolo y le dieron un giro travieso. En los poemas de amor y en los romances de caballerías, el acto de entrar en el jardín de la dama se convirtió en una metáfora inequívoca de la conquista sexual. La pared era su resistencia, la puerta era su consentimiento, y las flores eran los placeres que se encontraban dentro. De repente, la jardinería adquirió un montón de nuevos significados. Mientras paseas por este jardín simbólico, te encuentras con una de sus criaturas más fascinantes y una curiosidad poco conocida, el unicornio. Hoy lo asociamos con el arco iris, la brillantina y la inocencia infantil. Pero en la Edad Media, el unicornio era una bestia mucho más compleja y cargada de simbolismo erótico. Era una criatura salvaje, indomable y feroz, que solo podía ser calmada y capturada por una virgen. La imagen recurrente en tapices y manuscritos es la del poderoso unicornio apoyando dócilmente su cabeza y su largo y único cuerno en el regazo de una doncella. Los contemporáneos no eran ciegos al subtexto. Era una alegoría potente de la doma del deseo masculino salvaje por la pureza femenina, pero la imaginería visual, con su obvio simbolismo fálico, era inconfundible. Así que, la próxima vez que veas un tapiz de un unicornio, recuerda que la historia es un poco más intensa que un simple cuento de hadas. Este juego de símbolos te lleva a un debate académico muy resbaladizo, el de la intención frente a la interpretación. Cuando un artista medieval tallaba una figura explícita en el muro de una iglesia, ¿cuál era su intención? Pensemos en las misteriosas Sheela na gigs, esas tallas de mujeres mostrando sus genitales que se encuentran en iglesias de toda Europa. Eran una advertencia directa y cruda contra los pecados de la lujuria. Eran vestigios de antiguos cultos a la fertilidad que se colaron en la iconografía cristiana. ¿O eran una especie de broma privada del cantero oculta a la vista de todos? Los historiadores discuten acaloradamente, porque la evidencia es escasa y la mentalidad medieval a menudo nos resulta ajena. Intentar leer sus intenciones es como escuchar una conversación a través de una pared. Captas algunas palabras, te inventas el resto y cruzas los dedos para haber entendido la trama. Tu manual prohibido actúa como una especie de piedra de roseta para este lenguaje perdido. Dedica páginas a explicar el semtotsetsto, significado oculto de los objetos cotidianos. Una ostra o una concha, por su forma, representaban los genitales femeninos. Las frutas, como las peras, los higos o las granadas abiertas, estaban cargadas de alusiones al placer carnal y la fertilidad. Regalar un conejo, conocido por su prolífica reproducción, era una declaración de intenciones bastante clara. En la Edad Media, morder una manzana nunca era solo morder una manzana. Podía ser un guiño al pecado original, un acto de seducción o una simple merienda. El contexto lo era todo. El manual te enseña a ver el mundo con nuevos ojos, a entender que, en una cultura de la represión, la creatividad erótica no desaparece, simplemente se esconde a plena vista. Tu manual prohibido te lleva ahora fuera de los dormitorios matrimoniales y de los jardines simbólicos, y te sumerge en las calles más ruidosas, oscuras y concurridas de la ciudad medieval. Sigues a un mercader, a un estudiante o a un soldado bajo la luz parpadeante de las antorchas, y te adentras en el distrito que todas las ciudades tenían, pero del que pocos hablaban en sociedad educada. Es el barrio de los burdeles, el dominio de la prostitución, lo que la sociedad de la época consideraba, con un suspiro de resignación, el mal necesario.
Caminas por estas calles estrechas. El aire está cargado con el olor a cerveza derramada, humo y un perfume barato y dulzón que intenta enmascarar otros olores menos agradables. Contrario a la creencia popular, este distrito no es necesariamente un caos sin ley. De hecho, un hecho histórico fundamental es que la prostitución estaba en muchas ciudades, altamente regulada por las autoridades seculares. Los gobernantes de la ciudad designaban calles específicas donde se podía ejercer el oficio, establecían horarios de apertura y cierre y, lo más importante, recaudaban impuestos. Era una fuente de ingresos tan fiable que muchas ciudades dependían de ella. La Iglesia podía condenar el pecado con una mano, pero con la otra, a través de propiedades que a veces poseía, no dudaba en cobrar el alquiler a los dueños de los burdeles. La teología es un asunto complejo, pero la gestión de propiedades es bastante directa. Ves a las mujeres en las puertas. Sus vestidos a menudo tienen un detalle distintivo exigido por la ley, una banda amarilla en el brazo, un sombrero de un color particular, para separarlas de las mujeres respetables. Era el código de vestimenta más deprimente y, a la vez, el más funcional de la ciudad. El manual que has estado estudiando tiene una sección sorprendentemente pragmática sobre esto. Advierte sobre qué establecimientos son conocidos por robar a sus clientes, cuáles tienen una reputación de violencia y cuáles son, dentro de lo que cabe, seguros. No glorifica el oficio, sino que lo trata como un hecho de la vida urbana, un riesgo a gestionar. En medio de esta realidad sombría, el manual menciona una curiosidad que ofrece un destello de una posible salida. Las casas de la Magdalena. Estas eran instituciones de caridad, a menudo fundadas por la Iglesia o por ciudadanos piadosos, diseñadas para acoger a prostitutas que deseaban arrepentirse y abandonar la profesión. Una mujer podía entrar en una de estas casas, cambiar su ropa llamativa por un hábito sencillo y vivir una vida de estricta penitencia, oración y trabajo duro, casi siempre lavando ropa, lo que les valió el apodo de lavanderías de la Magdalena. Para algunas, era una forma de reintegrarse en la sociedad. Para otras, se convertía en un refugio permanente, una especie de convento para aquellas a las que la sociedad ya no les ofrecía otro lugar. Era una puerta de escape estrecha y difícil, pero existía. La existencia misma de estos burdeles regulados te sumerge de lleno en un debate histórico fundamental. ¿Por qué las autoridades cívicas y la Iglesia, a pesar de su condena moral, toleraban e incluso organizaban la prostitución? La explicación teológica, ofrecida por pensadores como San Agustín, era que el burdel funcionaba como una cloaca. Argumentaban que era mejor canalizar la incontrolable lujuria masculina hacia un lugar contenido para proteger la virtud de las mujeres honradas, las esposas e hijas de los ciudadanos, del asalto y la seducción. Era como tener un desagüe en medio de la sala. Nadie lo quería allí. Olía mal, pero todos estaban de acuerdo en que era infinitamente mejor que tener las aguas residuales desbordándose por todo el suelo. Sin embargo, otros historiadores argumentan que las motivaciones eran mucho más pragmáticas y cínicas. ¿Era realmente para proteger a las doncellas? ¿O era por el flujo constante de ingresos fiscales que llenaba las arcas de la ciudad? ¿O quizás una cuestión de orden público? ¿Un reconocimiento de que la prostitución iba a existir de todos modos y que era más seguro para todos mantenerla visible y controlada? La verdadera motivación, protección social, beneficio económico u orden público, sigue siendo un tema de acalorada discusión. Te alejas de esas calles mientras la noche se hace más profunda. El ruido, las risas forzadas y la música se desvanecen. Comprendes que, para la sociedad medieval, la prostitución no era una simple cuestión de moral, sino un complejo nudo de economía, control social y teología pragmática. Era una parte aceptada y, a la vez, despreciada de la vida urbana, un recordatorio constante de las contradicciones del corazón humano. El manual prohibido se vuelve ahora hacia las consecuencias.
hacia el lado oscuro de la pasión cuando se desborda de sus cauces permitidos. El capítulo se titula El precio de un voto roto y te convierte en testigo de la furia de una comunidad y la brutalidad de la ley cuando se enfrentan a los celos y la infidelidad. El tono se vuelve cortante como el acero. Aquí no hay pociones ni juegos de seducción, solo el amargo sabor de la traición y el frío peso de la justicia. Te encuentras en una plaza pública o quizás en la penumbra de una sala de tribunal. Un hecho histórico central que enmarca toda la escena es el flagrante doble rasero legal en el adulterio. Si un hombre casado se acostaba con una mujer soltera o una prostituta, a menudo se consideraba un pecado menor, algo que se resolvía en el confesionario. Sin embargo, se consideraba que cometía el crimen de adulterio solo si se acostaba con la esposa de otro hombre. ¿Por qué? Porque el crimen no era contra su propia esposa, sino contra el otro marido. Era una violación de su propiedad, una amenaza a la pureza de su linaje y a la legítima herencia de sus tierras. La infidelidad de un hombre era, en esencia, un error de contabilidad en el patrimonio de otro. En cambio, si una mujer casada se acostaba con cualquier hombre que no fuera su esposo, su crimen era absoluto y catastrófico. Era una traición contra su marido, su familia, el orden social y, en última instancia, contra Dios. Una ligera, pero significativa, diferencia de escala. Más allá de los tribunales, la propia comunidad tenía sus métodos para impartir justicia. Y aquí descubres una curiosidad cultural ruidosa y aterradora: el charivari, o cencerrada. Si se sabía que una pareja había cometido adulterio, o si un viudo se volvía a casar demasiado pronto, la comunidad podía organizar una protesta caótica. Imagina esto: en mitad de la noche, una multitud se reúne frente a la casa de los culpables, armados con ollas, sartenes, cuernos y campanas. Empiezan a hacer un ruido ensordecedor, gritando insultos, cantando canciones obscenas y, a menudo, quemando efigies de paja que representan a la pareja. Era una forma de humillación pública, un linchamiento social diseñado para aislar a los transgresores. Era el equivalente medieval a ser cancelado en las redes sociales, pero mucho más ruidoso, con antorchas de verdad y con memes hechos de paja que ardían en tu jardín. La brutalidad de estos castigos, tanto los legales como los comunitarios, te lleva a un debate académico sobre la realidad de su aplicación. Los códigos legales de la época están llenos de castigos espeluznantes para el adulterio, la muerte para ambos amantes, la mutilación pública, como cortar la nariz de la mujer para que nadie más la deseara. Una solución de belleza, bastante radical y permanente. Pero, ¿con qué frecuencia se aplicaban realmente estas penas extremas? Los historiadores no se ponen de acuerdo. Algunos argumentan que estas leyes funcionaban principalmente como un elemento disuasorio, una amenaza máxima que rara vez se llevaba a cabo. En la práctica, sugieren, los casos se resolvían a menudo con multas, azotes públicos o la anulación del matrimonio. Otros historiadores, sin embargo, han encontrado pruebas de que, especialmente en casos que involucraban a la nobleza donde el honor y la herencia estaban en juego, las ejecuciones y mutilaciones se llevaban a cabo con una precisión escalofriante. El debate se centra en esa brecha entre la ley escrita en el pergamino y la justicia, a menudo más pragmática o a veces más salvaje, que se impartía en el terreno. Tu manual dedica unas pocas y sombrías palabras a este tema. No ofrece justificaciones, sino advertencias. Describe cómo reconocer los signos de los celos en un cónyuge y aconseja una discreción absoluta, no por moralidad, sino por pura supervivencia. Una sospecha es una semilla, escribe el autor, y en el corazón celoso crece un árbol del que solo cuelga la soga. Las palabras te dejan un escalofrío. Comprendes que el amor y el deseo en esta época eran un juego de alto riesgo, donde una mala jugada no solo rompía un corazón, sino que podía, literalmente, destrozar un cuerpo. En las últimas páginas de tu manual prohibido, encuentras un capítulo que se siente diferente. Está escrito con una tinta ligeramente distinta y la letra es más apresurada.
No habla de seducción ni de pecado, sino de la consecuencia más definitoria de todas, la vida misma. El capítulo se llama Del Sol y de la Luna, y te sumerge en el mundo, secreto y exclusivamente femenino, del control de la fertilidad, un conocimiento clandestino pasado de madre a hija, de comadrona a aprendiz. Te transportas a una pequeña cabaña, al lado de una mujer que mira su propio cuerpo no como un jardín de placeres, sino como un campo que puede ser fértil o yermo, a menudo en contra de su voluntad. La presión para tener hijos, especialmente varones, era inmensa. Tener hijos no era una opción, era la razón de ser de una mujer casada. Eras como un árbol, frutal en el huerto de tu marido. Si no dabas fruto, la comunidad entera se preguntaba si estabas enferma, maldita, o simplemente si no servías para nada. Pero, a la inversa, demasiados frutos en tiempos de hambruna o pobreza podían ser una sentencia de muerte para toda la familia. En este dilema, la Iglesia ofrecía una sola respuesta, un hecho histórico ineludible. Cualquier intento de prevenir la concepción era un pecado mortal. Se consideraba una interferencia en la obra de Dios, un acto de homicidio al impedir que un alma potencial naciera. La única opción moralmente aceptable era la abstinencia, una solución poco práctica en un matrimonio donde el sexo era también un deber. La postura oficial de la Iglesia era clara. Cada acto conyugal debía estar abierto a la vida, un sentimiento que suena muy noble hasta que ya tienes 10 hijos. La cosecha ha sido desastrosa y el pequeño Jean se ha comido una piedra otra vez. Frente a este mandato inflexible, las mujeres recurrían a su propio conocimiento. Y aquí, el manual te revela una curiosidad fascinante, una farmacopea de hierbas y sustancias que constituían el arsenal anticonceptivo y abortivo de la época. Era la farmacia clandestina medieval. El libro menciona las semillas de la zanahoria silvestre, que hoy conocemos como encaje de la reina Ana, masticadas después del coito. Habla del poleo, la ruda y la sabina, hierbas peligrosas que podían provocar contracciones uterinas, pero que también podían envenenar a la mujer que las tomaba. No venían con una lista de ingredientes ni advertencias de efectos secundarios. El único efecto secundario garantizado era el riesgo de la condenación eterna si el sacerdote se enteraba en confesión. Esto te sumerge en un debate que apasiona a los historiadores de la medicina y del género. ¿Cuán efectivas eran realmente estas prácticas? ¿Se trataba de un conocimiento botánico sorprendentemente eficaz? ¿O era en su mayor parte pensamiento mágico y efecto placebo? Y, quizás más importante, ¿cuál era la intención? Los académicos discuten si las mujeres siempre buscaban un anticonceptivo en el sentido moderno. Algunas de estas hierbas son emenagogos, es decir, que estimulan la menstruación. Una mujer con un retraso, que podía deberse al estrés o a la mala nutrición, podía tomar una de estas infusiones simplemente para regular su ciclo, para restaurar el equilibrio de sus humores. La línea entre un remedio para la salud femenina y un abortivo temprano era increíblemente borrosa, y a menudo dependía de la intención secreta guardada en el corazón de la mujer. El manual no juzga, simplemente enumera. Para acelerar la luna, comienza una receta. Para cerrar el campo, dice otra. Es un conocimiento práctico, amoral, centrado en la supervivencia. Te das cuenta de que este capítulo es quizás el más subversivo de todos. No desafía a la Iglesia en el terreno de la teología o el placer, sino en el control del fundamento mismo de la sociedad. La reproducción era el conocimiento de las mujeres, susurrado junto al fuego mientras los hombres no escuchaban, un poder silencioso para ejercer un pequeño grado de control sobre sus propios cuerpos y destinos en un mundo que les ofrecía muy poco. Llegas a la última página del manual. El cuero de la cubierta se siente familiar en tus manos. Has viajado a través de sus secretos. Has espiado un mundo que parecía perdido, y ahora te detienes a contemplar su sombra, una sombra que se extiende a lo largo de 8 siglos y llega hasta la habitación en la que te encuentras ahora. Este capítulo final no está en el libro. Lo escribes tú, en tu mente,
mientras reflexionas sobre su legado, sobre los ecos de estas ideas medievales en nuestra modernidad. Te das cuenta de que, aunque hemos cambiado las túnicas por la ropa de diseñador y las antorchas por las luces LED, muchas de las ansiedades centrales persisten. El hecho histórico más duradero que este manual combate es la profunda asociación agustiniana entre el sexo, la culpa y el pecado. Esa idea de que el sexo por placer es inherentemente sospechoso y necesita una justificación, ya sea la procreación, el amor romántico o el bienestar emocional, se incrustó tan profundamente en la psique occidental que todavía luchamos con ella. Hemos cambiado los confesionarios por los consultorios de los terapeutas y las cuentas de psicólogos en Instagram, pero la tarifa por hora es considerablemente más alta y, a menudo, seguimos sintiéndonos culpables por las mismas cosas. Descubres una curiosidad irónica en esta línea de tiempo: el redescubrimiento de la literatura erótica medieval en el siglo XIX. Eruditos victorianos, miembros de una sociedad que consideraban el culmen de la moral y el progreso, desenterraron fabliaux franceses llenos de picardía, poemas goliardos irreverentes y arte explícito que no encajaba con su visión de una Edad Media piadosa y oscura. Quedaron escandalizados y fascinados a partes iguales, a menudo censurando los textos que publicaban para proteger la sensibilidad de sus lectores. Este redescubrimiento demostró que nuestra imagen de una Edad Media universalmente reprimida era, en gran medida, una invención posterior. Ellos también tenían sus manuales prohibidos. Y esto te lleva a un último debate académico, uno que nos interpela directamente. ¿Hemos experimentado realmente una revolución sexual que nos ha liberado de nuestro pasado medieval? ¿O simplemente hemos cambiado un conjunto de reglas por otro? Los historiadores y sociólogos discuten si hemos reemplazado la autoridad de la Iglesia por la autoridad de la ciencia, la medicina y el mercado. La teología nos decía qué posiciones eran pecaminosas. La sexología moderna nos da manuales de técnicas y nos habla de disfunciones. La comunidad nos juzgaba por nuestra castidad. La cultura pop nos juzga por nuestra supuesta experiencia y atractivo. Pasamos de buscar un buen partido en términos de vacas y tierras a buscarlo por compatibilidad astrológica y hábitos de consumo. El progreso es debatible. Miras el manual imaginario en tu regazo. Su rebelión silenciosa no ha terminado. Sus páginas susurran que la búsqueda de la conexión humana, el placer y la comprensión del propio cuerpo es una constante. Al final, este manual prohibido del año 1200 no es tan diferente de los miles de artículos en línea sobre 10 maneras de mejorar tu vida amorosa, o los podcasts que analizan las complejidades de las citas modernas. La tecnología ha cambiado, las justificaciones han cambiado, pero la ansiedad fundamental, el deseo de ser conocido, deseado y comprendido, sigue siendo exactamente el mismo. El libro te ha enseñado sobre el pasado, pero su lección final es sobre el presente. Y así, con mucho cuidado, cierras la tapa del libro prohibido. El sonido suave del cuero, al encontrarse con las páginas, es un punto final, un suspiro que concluye un largo viaje. Lo devuelves a su escondite en la oscuridad, detrás de los libros de los santos, donde permanecerá en silencio, guardando sus secretos una vez más. El polvo que levantaste comienza a asentarse de nuevo, las partículas doradas descendiendo lentamente en el último rayo de luz. La aventura ha terminado. La tensión del descubrimiento, el escalofrío del conocimiento prohibido, todo se disuelve ahora, dejando tras de sí solo una calma profunda y una sensación de tiempo que se estira y se pliega sobre sí mismo. Siente cómo el peso de esta historia se desprende suavemente de tus hombros. Ya no estás en esa biblioteca fría, ya no descifras símbolos ni escuchas confesiones susurradas. Estás aquí, en tu cama, seguro y cómodo. El único sonido es el zumbido suave del ventilador o el silencio de tu habitación. Cada respiración que tomas es más lenta, más profunda que la anterior. Inhala la calma de la noche. Exhala cualquier pensamiento que quede, cualquier eco de las historias que has oído.
Deja que se alejen flotando, como el humo de una vela recién apagada. Tu cuerpo se siente pesado, agradablemente pesado, hundiéndose suavemente en el colchón. Tus párpados también pesan, deseando cerrarse, deseando dar paso a la oscuridad tranquila y reparadora del sueño. No hay nada más que hacer, nada más que pensar, solo descansar, solo dejarte llevar por la corriente suave que te conduce a un sueño profundo, tranquilo y sin sueños. Duerme ahora, descansa.